Multiverso viendo universos capítulo 2. El multiverso observaba las pantallas cada uno con diferentes pensamientos, pero había algo que todos compartían: la curiosidad de saber qué van a mostrar. Las pantallas se encenderían mostrando unas palabras, pero ya no venían solas, sino que venían con la imagen de un ser gigantesco con la cabeza de un televisor. Top 5 titanes más fuertes. Titán Televisión. Multiverso series de YouTube. Universo Skibidi Toilet. Pre-batalla de los 3 titanes contra He-Man. El aire estaba tenso, no solo por el hecho de que habían aparecido las pantallas, sino porque en el lugar, aparte de estar la Alianza y los 3 titanes, estaba el He-Man Toilet y varios toilets más. Pero no hubo pelea, no porque estaban aliados, sino porque no podían, algo se los impedía. Así que el titán más fuerte dijo con algo de aburrimiento: el titán Speakerman, viendo una pantalla gigantesca flotante que había aparecido en el lugar. Siempre supe que era el más fuerte, respondería con orgullo el titán televisor, pero aunque está orgulloso por afuera, algo lo inquietaba: había perdido su capacidad de teletransportación. Qué molestia, murmuraría para sí mismo el G-Toilet, pero en su mente pasaba otra cosa. Si esta cosa puede mostrar el multiverso, tal vez también el futuro, y si lo hace, tal vez colaborar con la Alianza sea posible, pensaría el excomandante de los astros dándoles una leve mirada a los titanes. Cosas similares pasaban en otros universos de Skibidi Toilet, exceptuando a algunos seres en específico. Multiverso series de YouTube. Universo Skibidi Toilet. Multiverse. Ubicación: el vacío. En una zona llena de rocas flotantes estarían varios seres reunidos. ¿Alguna idea de qué puede estar pasando?, preguntaría un Deleteman observando a todos los reunidos. No tengo ni idea, respondería un cameraman, pero resaltable era que en su espalda había un número, siendo el 2099. Esto es sospechoso, incluso mis poderes son inútiles, respondería con seriedad Domingo Studios, no estando en su forma de Clockman. Multiverso películas. Universo Godzilla contra Kong. Pre-batalla contra Mecha Godzilla. En una ciudad se veían a 2 seres gigantescos observando las pantallas. ¿Lo conoces?, preguntaría un mono gigantesco con un hacha, siendo Kong. Nunca lo he visto, y eso que los humanos crean cosas extrañas, respondería una lagartija gigante, siendo Godzilla. Si lo mismo digo, respondería el simio, para que prosiga de mente la pantalla empiece a mostrar diferentes imágenes. Adentro de la pantalla. En este mundo el planeta fue invadido por la raza Skibidi Toilets, siendo su líder el G-Toilet, el traidor de raza de los Astros Toilets, una raza destinada a gobernar por el multiverso. Cuando los Toilets llegaron, se les hizo fácil tomar el planeta gracias a superarlos en número y a su habilidad especial. Una canción capaz de controlar a los humanos y volverlos como ellos. Las palabras salían de la pantalla cuando al mismo tiempo mostraba cómo ciudades enteras eran destruidas, junto al mismo tiempo la gente se tiraba al suelo mientras una sonrisa aterradora adornaban sus rostros. Multiverso anime. Universo Boku no Hero. El silencio había caído en la UA, todos observaban con horror la pantalla. Esto debe ser una maldita broma, murmuraría Bakugou mientras sus ojos observaban con incredulidad y con temor la pantalla. Así eran varias de las expresiones de los estudiantes, pero las cosas eran diferentes en la sala de profesores. Un silencio sepulcral había llenado toda la sala. Los héroes observaban con horror e ira cómo la humanidad caía ante alienígenas. Esos seres son unos monstruos, diría molesto el símbolo de la paz observando la pantalla. Bueno, desconocemos si esos seres existen en nuestro mundo, pero si en tal caso que exista, debemos de estar preparados. Debemos decirle al gobierno que creen audífonos especiales para evitar el sonido, diría con seriedad el director de la UA mientras sacaba un pequeño teléfono. Mientras esto sucedía, el bar de la liga, los villanos observaban esto con fascinación y terror. Tanta destrucción, murmuraría con una sonrisa desquiciada el heredero de Alforone. Tanta sangre, diría con un sonrojo extremo la colegiala mientras se lamía los labios. Pero no fue provocada por nosotros, diría con molestia Davi viendo la pantalla. Él no negaba que le gustaba el caos, pero le molestaba que no hayan sido los humanos. Estoy de acuerdo contigo, diría la voz del símbolo del terror dando a ver su presencia. Maestro, exclamó Shigaraki con sorpresa. Este planeta nos pertenece, y si una raza alienígena nos quiere gobernar, no lo permitiré. Solo yo puedo gobernar, dijo Alforone mientras se sentaba en una silla de la barra. Los villanos lo observaron, pero no objetaron las afirmaciones de Alforone de gobernar, ya que él tenía el poder de hacerlo, y al mismo tiempo los villanos sentían algo diferente, ya que estaban en presencia del mal absoluto. Eso significaba algo, que ellos podían ganar. El multiverso reaccionaba de manera similar hasta que apareció un ser gigantesco de 50 metros de altura con unos ojos brillantes y un cuerpo de justo al mismo tiempo al lado de él aparecía su información. Nombre: He-Man Toilet. Ocupación: líder de los Toilets y excomandante de los Astro Toilets.
Habilidades: visión de calor capaces de destruir edificios, resistencia y fuerza física hiperhumana. La información que había aparecido había como un balde de agua fría para los héroes, pero para los villanos habían diferentes reacciones. Interés, curiosidades de NTC. Multiverso anime universo Demon Slayer post muerte de Rui. En una especie de castillo se veía reunidos a las 12 lunas demoníacas junto al rey demonio Muzan. Vaya que te interesante, dijo Douma con su típica sonrisa falsa observando la pantalla. Será un buen rival, pensaría con curiosidad Akaza. Interesante espécimen, si logro obtener a Eloa alguno de su especie tendré un demonio decente en mis filas, pensaría con seriedad Muzan mientras al lado de él estaba sentado un pequeño demonio siendo Rui, el cual sin que nadie supiera había sido revivido. Solo sabiendo esa información el mismo Rui. Multiverso anime universo Dragon Ball Super. En el espacio en la nave de Freezer observaba la pantalla con interés. Una raza capaz de controlar una especie con una canción era fascinante y peligroso. Soldado Kikono, mandé a nuestras tropas a investigar las partes que no hemos explorado del universo. Si esa raza existe me podría ser útil, dijo con una sonrisa maquiavélica el emperador del mal, pero de pronto la pantalla cambiaría. Adentro de la pantalla. Pero la humanidad en su acto de desesperación se volvieron en androides conocidos como cameramans luchando por salvar a su mundo, dieron todo de sí. Se mejoraron, crearon variantes de ellos más fuertes, pero no fue suficiente y crearon un titán, pero este titán fue derrotado por el G-Man y todo parecía perdido. Hasta que llegaron los Speakermans, seres con cabezas de bocina capaces de crear ataques de sonidos de potencias inimaginables. Y sobre todo tenían su propio titán. La guerra iba a su favor, pero olvidaron un simple detalle: los toilets también podían mejorarse. Solo pasaron 2 días y el caos volvió. Aparecieron los parásitos, seres capaces de controlar la mente de los soldados, cámaras y Speakermans e incluso controlar a un titán. En la pantalla se mostraba al titán Speakerman de espaldas a la pantalla para luego darse la vuelta mostrando que su núcleo era rojo sino verde. Afuera de la pantalla. Multiverso series de YouTube universo Murderdrones. ¿Tú estás seguro que no los conoces?, dijo con nerviosismo Ladrones Pelimorada observando la pantalla sintiendo un escalofrío al ver los parásitos. No, pero creo que J debería saber algo, respondería el Murderdrone. Lo dudo, de lo que recuerdo nunca existió algo similar a eso, exclamaría V observando la pantalla con interés. En el espacio en un módulo de escape se veían a 2 drones femeninas siendo J y Kim. Vaya, eso es increíble, sorprendida dijo con un tono algo infantil la usuaria del Absolute Solver. Tiene razón, jefa, exclamaría J con tranquilidad mientras le daba filo a sus armas. Mientras en el reconstruido planeta Tierra pasaba algo diferente. Tal vez si creara a seres similares no necesitaríamos a los drones, pensaría el padre de Tessa observando las pantallas mientras a su mente le llegaban los recuerdos de cómo había muerto. Multiverso series animadas universo Ben 10. Oye Azmut, ¿conoces a esa especie?, preguntaría con curiosidad el usuario del Omnitrix. No, en mi base de datos no hay nada similar, y si esa raza existiera posiblemente pertenezca a otra dimensión, respondería el Galván mientras se daba la vuelta y observaba a Paradox. No me mires, nunca he visto esa raza, o al menos no de las dimensiones que haya visitado, respondería de forma pensativa el viajero del tiempo. Multiverso Comics universo Sonic y W Saga de Surge. En la base del Dr. Starling observaría la pantalla con un interés genuino. Interesantes máquinas, son como las máquinas del Dr. Eggman pero mejores, tienen inteligencia, capacidad volar y son versátiles en casi cualquier ámbito, solo les falta la fuerza y serían perfectos, dijo con una sonrisa desquiciada el Dr. Starling. Observando la pantalla. Oye Kid, ¿qué es lo que dice el cerebrito?, preguntaría Surge sin poner mucha atención. Bueno, dice que los robots visto en la pantalla son mejores que los de Eggman, respondería el pequeño zorro en un tono bastante bajo, pero Surge lo escucharía claramente. Así que esos robots son mejores que los de la basura de Eggman, dijo con una sonrisa la mujer mientras observaba la pantalla. Mientras esto sucedía en la casa de Vanilla estaban todos los héroes reunidos. Vaya, una mente humana transfería a un cuerpo robótico, es increíble, exclamaría Tails con sus ojos brillando de la emoción mientras sus compañeros lo observaban exhorto en su fascinación. Oye Silver, ¿conoces a alguno de esos seres?, preguntaría con curiosidad el erizo azul. No, en el futuro no existe nada similar, dijo con tranquilidad Silver mientras comía un trozo de pastel. Esto está delicioso, señorita Vanilla, dijo con una gran sonrisa Silver saboreando su pastel. Me halagas, Silver, dijo con una sonrisa cariñosa la coneja. Adentro de la pantalla.
El titán Speakerman fue infectado sucumbiendo a la alianza en una época conocida como la Era Oscura. Todo fue un caos hasta la llegada de unos nuevos aliados, los Television Mans. Eran seres con cabeza de televisor y con la increíble habilidad de controlar la mente de sus enemigos con una luz que liberaban de su pantalla. Además poseían una habilidad de teletransportación única. Sus misteriosos poderes hicieron cambiar la torna de la guerra, pero estos seres no eran como los Speakermans o cámaras. Estos rápidamente liberaron su tropa más fuerte, su titán. Se veía a una gran tropa de toilets avanzando hacia un pequeño grupo de cameramans y Speakermans hasta que se escucharía el sonido de una teletransportación llegando un Television Man. El cameraman lo observaría confuso, pero el televisión solo pondría una carita feliz en su pantalla y le daba una especie de protección al cameraman que rápidamente se pondría en su cámara. Pero después de eso nada pasó por unos momentos. Los toilets seguían avanzando, su sed de sangre era evidente, pero de pronto un sonido de una teletransportación gigantesco resonaría en el aire. Tanto toilets y la alianza voltearon a ver hacia el lugar. El suelo tembló y desde un humo oscuro gigantesco saldría un ser gigantesco. Su cabeza televisión característica de qué facción era, mientras a su lado aparecía un pequeño cuadro dando su información. Nombre: Titán Television Man. Habilidades: capacidades físicas titánica, teletransportación y luz hipnótica rojiza. Armas: garras, gancho y pantalla. Los toilets observaban al ser con terror, pero este no los veía como interés, para que luego su pantalla liberará una gran luz roja empezando a controlar a los toilets, y estos, aún con los rostros de terror, fueron obligados a suicidarse. Afuera de la pantalla. Multiverso Series Universo Invencible Pre-Invencible War. Se veía a los actuales guardianes del globo, Invencible, a Tom y Fia Cecil observando la pantalla juntos estando en la Agencia de Defensa Global. Vaya, eso es mucha información, diría con leve nerviosismo el medio Viltrumita. Tienes razón, pero por lo que noto la guerra de ese mundo va en buen camino, sobre todo con ese ser gigantesco llamado Titán Television Man, diría Cecil de manera analítica. ¿Qué importa? Son débiles. Si yo estuviera los mataría y salvaría el mundo, exclamaría Inmortal con seriedad. ¿Por qué no te callas?, dijo con fastidiada Atomif. Multiverso Series Animadas Universo Azbin Hotel Pre-batalla contra Los Ángeles. En la torre de los B se veía a los tres mencionados reunidos observando la pantalla. Bueno, Vox, ¿qué te parece? Ese sujeto es como tú pero más imponente, diría burlonamente la única chica del grupo. Joder, Velvet, dijo con fastidio el hombre tele observando la pantalla, pero a su mente le llegaba un plan, siendo el de crear un ejército de hombres tele. Saben, realmente me gustaría más si hubiera una chica, pero son solo hombres, dijo con aburrimiento el hombre polilla. Ya lo sabemos, animal, dijo con aburrimiento el overlord de la tele. Mientras esto sucedía en el Hotel Azbin pasaba una cosa distinta. Aunque no me gustan las teles, debo de admitir que son capaces, pero me gustan más los hombres bocina, dijo con su típica sonrisa escalofriante el demonio de la radio. Vamos al Astor, mínimo trata de ver lo bueno, diría la princesa del infierno con un leve suspiro de resignación. A que sabrán sus partes, diría de manera lujuriosa la estrella no por. En serio, diría con leve fastidio el cantinero mientras observaba a Angel Dust. Multiverso Películas Universo Los Increíbles Post Prohibición de los Supers. En una habitación se veía reunidos a varios héroes conocidos como Aeran Gamma, Jack Gazer, Vin Frozono, etc. Vaya, eso es sorprendente, seres de otro planeta y humanos robotizados dándoles batalla, dijo con sorpresa el héroe de hielo. Esos son malos, muy malos, hombre cámara. Bueno, dijo Testarayo con una sonrisa amable e inocente. Si tienes razón, amigo, diría con una sonrisa Gazer Vin con una sonrisa amable. Mientras esto sucedía en una casa de máxima seguridad estarían reunidos la familia Increíble y Edna Moda. Aunque me molesta que hayan aparecido en mi casa, admito que vuestros hijos son interesantes, diría la mujer mientras observaba a una Violeta de 10 años y a un Das de 6 años. Ya te dijimos que dejes de investigar a nuestros hijos, exclamaría Ellen con leve fastidio. Ya tranquilo, chiquita, solo es investigación básica, diría la más enana mientras seguía observaba a Das y Violeta. Bueno, por lo que veo la guerra de ese mundo va bien, dudo que algo malo pase, diría Bob con tranquilidad observando la pantalla. Adentro de la pantalla. Gracias a la llegada de los Television Mans todo fue para mejor, pero la arrogancia de los cámaras fue su perdición. Gracias a un descuido los toilets obtuvieron la tecnología para ser inmunes a las luces de los Television Mans. Esto los obligó a retirarse de manera estratégica e inteligente, pero hubo alguien que no se fue. El Titán Televisión se quedó a luchar, fue el que ganó las mayorías de las batallas destruyendo a varios toilets gigantescos e incluso llegando a ser mejorado con bocinas. Todo iba bien.
Hasta que llegó el titán Speakerman, siendo que esto llevó a un enfrentamiento entre la vieja esperanza de la alianza contra la nueva esperanza. No hubo palabras, el combate fue directo y a la vez terminó rápido. La superioridad del titán televisión era increíblemente alta, obligando al titán Speakerman a retirarse, pero el titán televisión no lo dejó, lo siguió. Pasaron por ciudades, en cada ciudad enfrentó a un enemigo diferente, pero todos sucumbían ante su fuerza absoluta. Nadie era su rival y eso llenó su ego, creía que nadie le podía ganar. Grave error cuando al fin alcanzó al titán Speakerman resuelto ser una trampa. No importó cuánto luchará, al final todo fue en vano, su derrota fue inminente, pero antes de que lo infectaran lograría teletransportarse evitando su infección. Multiverso series de YouTube. Universo Murder Drones. Eso no me lo esperaba, diría con demasiada sorpresa el Murder Drone. No exageres, ese titán, aunque es fuerte, es un imbécil, exclamaría V quitándole importancia, pero a su mente le vendría como ella fue derrotada de una forma tan humillante. No le hagas caso, solo está celosa de que él sea más fuerte que ella, diría la pequeña Emo mientras le sacaba la lengua a V. Mocosa irrespetuosa, te voy a matar, gritaría con ira la Murder Drone. Mientras eso sucedía en la Tierra, varios millonarios se habían reunido, pero a diferencia de antes no habían traído más drones. Entonces estamos listos para el proyecto Cameraman, exclamaría con seriedad uno de los cuantos hombres presentes. Si gracias a las piezas desechadas de los drones tenés los suficientes recursos para crear una buena cantidad de ellos, exclamaría con seriedad el padre de Tessa. Entonces doy inicio al proyecto. Después esas palabras, en cada uno de los presentes aparecería una sonrisa maliciosa. Adentro de la pantalla. Después de eso llegó otra época oscura pero muy corta. Después toda la alianza ya estaba preparada y volvió el titán cámara. Gracias a su regreso las tornas de nuevo estuvieron a favor de la alianza. Y gracias al titán cámara lograron desinfectar al titán Speakerman. Todo volvió a estar a favor de la alianza, pero todo se les jodió de nuevo con una trampa de los toilets. El titán cámara y Speakerman, aunque sobrevivieron, ya no eran las fuerzas temibles de antes. Y eso lo aprovecharon los toilets. El científico toilet con su mecha los emboscó, dejándolos a punto de morir. En la pantalla se mostraría cómo el G-Man y el científico se reían con locura mientras con una pantalla controlaban al titán cámara, obligándolo a atacar al titán Speakerman. Multiverso anime. Universo Naruto. En la aldea oculta entre las nubes, el cuarto Raikage observaba esto con frialdad. Solo son seres sin honor. Controlar mentalmente a sus enemigos en vez de luchar es de cobardes, gritaría el hombre más rápido del mundo con desdén. Sí, pero es buena estrategia, lo Raikage, diría con su típica serenidad la asistente del Raikage. Lo que digas, Mabui, diría el Kage quitándole importancia. Pero aunque esto pasaba aquí, cosas diferentes pasaban en otras aldeas. Buena estrategia, la alianza está perdiendo al parecer. No importa lo que pase, los Skibidi Toilets son capaces de adaptarse a cualquier situación, exclamó el viejo Onoki mientras observaba la pantalla. TSK yo les ganaría, exclamó Kurotsuchi con arrogancia, pero no recibiría respuesta de su abuelo. Mientras eso sucedía en un lugar imposible de llegar para un ser vivo, se verían varias reunidas tanto de shimobis como de samuráis. Vaya, eso es increíble, sus habilidades son muy buenas, reiría alguien, siendo este el dios shinobi Ashirama Senju, estando a su lado varios shinobis de Konoha, pero los más resaltables eran Uzumaki Mito Minato Namikaze Kusina Uzumaki Tobirama Senju Hiruzen Sarutobi Sakumo Atake Rin Noara Mikoto Uchiha y Fugaku Uchiha. Hermano, no tomes esto a la ligera, recuerda que tal vez esos seres puedan existir en nuestro mundo, exclamó con seriedad el segundo Hokage. Por favor, Tobirama, tú sabes que yo los puedo derrotar al instante. Hermano, tú estás muerto. Esas palabras resonaron en el lugar por unos segundos hasta que... Si es cierto, diría el dios de los shinobis sentado en el suelo con una aura depresiva a su alrededor. Todos los shinobis observarían a su primer Hokage con una gota de sudor bajando por sus nuevas mientras se cuestionaban su vida. Pero en una zona más apartada se veían reunidos a varios miembros del clan Uchiha liderados por Madara y Izuna Uchiha, pero no estaban solos, también estaban reunidos personas como Anzo de la Salamandra Indra, los hermanos Oro y Plata el tercer Mizukage y Akaguya Otsutsuki. Estos seres se observaban con seriedad, cada uno era considerado un villano de temer, aunque muchos de ellos desconocían quiénes eran los otros. Había alguien que estaba más confusa. Estoy libre, pensaría confusa la diosa conejo observando a su alrededor con tranquilidad, pero en vez de ver un lugar con gente bajo control del Tsukuyomi infinito, solo vería a personas igual de confusas que ella. Para sorpresa de muchos, el primero en hablar fue el fantasma de los Uchihas. Conozco a muchos de aquí y puedo calcular por qué estamos reunidos, diría Uchiha Madara con tranquilidad, captando la atención de los presentes.
A varios de nosotros se nos puede considerar villanos por nuestros métodos y por eso nos reunieron. Un ejemplo es el tercer Mizukage. Él sucumbió su aldea en el caos para acabar con los Kekkei-genkais y supongo que varios aquí hicieron cosas similares. Dijo el Uchiha de manera seria. Pero no recibiría respuesta ya que aunque nadie lo quería admitir, Madara había dado en el clavo. Multiverso anime universo Dragon Ball Super. Los combates son muy entretenidos y exclamarían dos voces juguetonas siendo los reyes del todo Zenodama. Tienen razón mis señores, diría con una sonrisa Cortés el supremo sacerdote. Oye Daishinkan, ¿existen esos seres en los 12 universos? Preguntaría uno de los dos reyes del todo. No mis señores, pero si desean puedo crear un planeta en el que ellos existan, respondería de manera serena el ángel. Sí, gritaría las dos pequeñas deidades. En el universo 11 estarían reunidos a las tropas del orgullo. Eso es interesante, ¿no lo crees, Jiren?, exclamó Toppo. Sus habilidades son útiles pero ellos son muy débiles, exclamaría el más poderoso del universo 11 mientras meditaba. Supongo que tienes razón, pero sigue siendo interesante. Tal vez si existieran en nuestro mundo los podamos entrenar, diría Toppo con una gran sonrisa. Jiren no respondería, solo seguiría meditando, pero para Toppo era obvio que Jiren estaba de acuerdo con su idea. Multiverso series animadas universo Liga de la Justicia Ilimitada. Interesante, a través de esas pantallas el control mental es efectivo y tal vez también el arreglo mental, diría para sí mismo el caballero de la noche mientras a su cabeza le llegaba la imagen de un payaso en específico. Es impresionante la habilidad de manipular mentes y también la habilidad de teletransportarse es increíble, dijo la Mujer Maravilla con tranquilidad. Estamos ignorando que hay seres invadiendo esa tierra, diría con confusión el velocista de traje rojo. ¿Qué quieres que hagamos? Que lloremos? No podemos hacer nada, solo observar, respondería con seriedad el hombre de acero, ya que aunque le dolía ver morir a la gente no podía hacer nada. Mientras eso sucedía en otro lado, el ex Luthor observaba la pantalla con interés. Soldados robóticos es útil pero ineficiente, pero si tienen inteligencia humana es útil y creo que puedo hacer unas mejores, sonreiría el calvo con malicia. Adentro de la pantalla. Todo estaba perdido, pero de la nada un cuchillo se clavaría en la pantalla del científico y se escucharía el sonido de una teletransportación masiva. El G-Man Toilet observaría la teletransportación con miedo y observaría por un segundo al científico para luego huir del lugar a una gran velocidad. El científico solo vería como su aliado huía mientras él intentaba sacar sus armas, pero del humo saldría Titán Television Man completamente mejorado mientras a su lado aparecía su información. Nombre: Titán Television Man. Habilidades: teletransportación del mismo, extremidades, pantallas de control mental o de fuego, ataque del núcleo, sistema antiparásitos y capacidad de separar sus pantallas. Armas: cuchilla de plasma en el brazo. El Titán Televisión no dudó y con movimientos rápidos con su cuchilla había desarmado el mecha del científico para luego rápidamente con su núcleo desintegrar su cráneo. Y así fue como llegó de nuevo la esperanza, y esta vez no una temporal, no importa cuántos toilets se enfrentaran a él. Él los acababa con simples movimientos y sin ningún rasguño. Ahora la alianza tenía la ventaja, tenían a sus 3 titanes, a toda su armada mejora, y por otro lado los toilets tuvieron que empezar a retirarse de su base, incluso perdieron su científico. Pero la alianza siempre se confían. En la batalla final contra el G-Man los 3 titanes lucharon con todo, cada ataque era una liberación de poder puro, pero aunque tenían la ventaja, G-Man tenía inteligencia y la batalla terminó con la huida del líder de los toilets, 2 titanes dañados. Y uno enojado. En la pantalla se observaba como el toilet huía mientras los titanes se quedaban atrás para que al mismo tiempo cayera un silencio sepulcral. Pero este fue roto por un grito de ira. Era el Titán Televisión con su pantalla mostrando un rostro enojado mientras varios toilets lo observaban con burla encima de unos edificios. Pero no hubo palabras, solo acciones de unos movimientos del titán. Destruiría los edificios con ira para luego teletransportarse del lugar afuera de la pantalla. Multiverso películas universo Megamente pre-retiro de Metroman. Su habilidad y sus poderes son impresionantes, exclamaría Megamente con fascinación. A él no le importaba la guerra sino la tecnología que podía replicar para derrotar a Metroman. Mientras eso sucedía en la cima de un rascacielos, Metroman observaba la pantalla con interés. Si existen más mundos tal vez pueda encontrar seres de mi mismo calibre, exclamó para sí mismo el héroe de forma pensativa, sin saber el terror que ocultaban varios universos. Aunque tal vez Megamente al ver estos universos pueda crear mejores cosas, diría con una sonrisa mientras a su mente le llegaba imágenes de su autoproclamado rival número 1, multiverso series animadas universo Rick y Morty en la casa de los Smith.
Rick, ¿tú crees que esos monstruos viven en nuestro mundo?, exclamaría con miedo Morty mientras de manera inconsciente abrazaba a su madre. No seas idiota, Morty, es otro universo. Además, si existieran, seguro la estúpida Ciudadela ya hubiera encargado de ellos. Mientras eso sucedía fuera del universo, en la reconstruida Ciudadela estaría el Congreso de Ricks hablando. Creo que estamos jodidos, exclamaría un Rick con traje de árabe. No me digas de dónde sacaste esa magnífica suposición, respondería con sarcasmo un Rick con una apariencia más futurista. Muy gracioso, malnacido, exclamaría con molestia el Rick árabe. Porque siguen peleando, no han visto nuestra situación actual, literalmente un Morty nos mató y todo fue por vuestra incompetencia, pero no importa, lo importante es que busquemos a ese Morty y lo matemos, gritó un Rick que parecía el líder. Aunque esto pasaba aquí en otra zona lejos de la curva central infinita, se vería a Evil Morty observando las pantallas con interés. Máquinas interesantes y fáciles de crear, murmuraría para sí mismo el chico mientras terminaba de crear un cameraman. ¿Para qué sirvo, mi señor?, exclamó el robot. Tu trabajo será ser mi mayordomo y también mi vigilante. Vigila que nadie entre aquí, entendido, diría el chico con seriedad. Sí, mi señor. Multiverso anime universo Boku no Hero. En el bar de la Liga de Villanos lo único que se escuchaba era una risa fría que provenía del símbolo del mal. Esto es increíble, sus habilidades y capacidades son muy útiles. Si pudiera replicarlos y añadirlos a mis nomus, ni siquiera Almit podría sobrevivir. Las palabras del símbolo del mal resonaban en los presentes. Después todos y Almit caía a toda la sociedad también. No es por querer cuestionarlo, pero ¿usted está seguro de que Almit puede ser derrotado?, preguntó con curiosidad el hijo muerto de los Todoroki. Tú tranquilo, después de todo Almit no está en su mejor momento. Yo, aunque estoy dañado, soy más fuerte que él, así que estoy seguro de poder matarlo, diría con una gran sonrisa oculta tras su máscara. ¿Y tú con qué derecho dudas del maestro? Tú solo eres un tipo random que salió de la nada, exclamó con molestia el líder de la Liga de Villanos, pero sería detenido por Alforone. Tranquilo, Shigaraki, es obvio que dude, he pasado mucho tiempo inactivo, es más que obvio que mi presencia no impone ante las nuevas generaciones, pero eso va a cambiar, este es mi regreso, diría con malicia el robadones. Aunque esta situación pasaba aquí al otro lado del mundo, más exactos en Estados Unidos, estarían reunidos unas personas en específico. Oye Koichi, ¿cuándo planeas tener hijos?, diría con burla un hombre mayor y con barba, siendo Nakdaster con una sonrisa. Señor Oguro, no diga esas cosas, exclamó con una gran sonrojo el antiguo vigilante. Si no se meta, viejo metiche, gritaría Pop Step con su cara completamente roja. Si papá no seas metido, diría la hija de Nakdaster con tranquilidad. Uy, lo siento, no sabía que se iban a poner así de delicados, diría murmuró el adulto. Multiverso anime universo Jujutsu Kaisen pre-incidente de Shibuya. En la escuela de Jujutsu de Tokio se vería todos los alumnos reunidos. Eso es increíble, los golpes, las batallas, es como una película de acción, diría con fascinación un pelirrosa siendo Yuji Itadori. Tienes razón, Itadori, diría con una sonrisa el peliblanco, siendo este el hechicero más fuerte, Goyo Satoru. Pero aunque Goyo parecía tranquilo por afuera, por dentro estaba nervioso. Itadori al parecer no lo ha notado, pero Sukuna ya no está, ¿acaso escapó? Aunque debería ser imposible, pensaría Gojo con confusión. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Se supone que están expulsados, preguntaría a una chica de pelo verde con curiosidad, siendo esta Maki. Eso mismo me pregunto yo, pero ¿por qué solo nos preguntas a nosotros? Pregúntale también a tu novio, diría con aburrimiento un pelirrubio, siendo Akari el cual estaba señalando a Yuta, el cual estaba hablando con Panda e Inumaki. No es mi novio, gritaría con sonrojo la mujer, pero esto solo le sacaría una risa a Akari. Aunque esto pasaba aquí en un lugar apartado, estarían reunidos varias personas, o mejor dicho, maldiciones. Me preguntaría por qué estoy aquí, pero me gusta estar libre, además me están entreteniendo, exclamó con un gran sonrisa un hombre pelirrosado de 4 brazos, siendo este Sukuna. Tienes razón, mi señor, diría con tranquilidad una mujer peliblanca con mechones rojos al lado de Sukuna. Yo no sé lo que pasa, pero me gusta que Sukuna esté libre, exclamaría con una gran sonrisa una maldición con cabezas de volcán. Lo que digas, Jogo, diría Maito con una sonrisa despreocupada. Al parecer las tornas han cambiado, debo replantear mis planes, pensaría con seriedad una persona al fondo, siendo Kenjaku. Mientras en otro lado, en una zona escondida, estarían varias personas reunidas. Qué hermoso reencuentro, diría con una sonrisa tranquila pero forzada un hombre pelinegro y con un traje de monje, siendo su gurujeto. ¿Quién eras tú?, diría confuso un hombre pelinegro bastante musculoso, siendo la deshonra del clan Zenin Toji Fushiguro. ¿No te acuerdas de mí? Yo fui el que te enfrentó junto a Goyo, diría con molestia el brujo. Así tú eras el que come maldiciones, diría el Fushiguro con los ojos brillantes. Aunque esto sucedía aquí, ellos no eran los únicos presentes, habiendo más personas.
Si esto es un secuestro planeo demandarlos, diría con seriedad un abogado siendo Iguruma. Créeme, yo no necesito secuestrar a nadie, yo mataría en vez de secuestrar, diría de forma desquiciada un peliazul siendo Hajime Kashimo. Bueno, ¿y tú eres?, dijo con curiosidad el hombre. Soy Hajime Kashimo, el hechicero más rápido, diría con una sonrisa el chico. Hablas como un loquito, pero debo creerte después de todo. Cuando llegue aquí me siento diferente, diría con seriedad el abogado. Posiblemente despertaste tu técnica maldita, me la muestras, diría con una sonrisa desafiante el chico. No, esas fueron las crudas palabras del abogado dejando paralizado al hechicero, adentro de la pantalla. Y así inició otra persecución, pero esta vez no había trampas, el Geman huía por miedo, él no quería morir. La persecución fue corta, terminando con la huida del Geman y la reunión de los 3 titanes y varios miembros de la alianza. Es hora de terminar la guerra, diría con seriedad el titán televisión mientras un humo negro lo rodeaba. Espera, trae al líder con vida, diría con seriedad un televisión man con ropa de científico. Estás loco, gritaría con ira el titán televisión haciendo temblar el lugar. Vienen cosas inesperadas y necesitamos saber la situación, diría con seriedad el científico callando al titán televisión. Pero de pronto varios cameramans verían sus tablets con terror hasta que el cameraman Pobo observaría su propia tablet dejando ver al multiverso la situación. En la tablet se podía ver una ciudad destruida y varios toilets voladores con tecnología mejorada hasta que uno de ellos atacó al cameraman que grababa y por un momento aparecía su información, nombre Astro Interceptor. Siendo lo único que se pudo mostrar antes de la destrucción del cameraman que grababa, el aire se sintió tenso, los presentes estaban sorprendidos y el científico había huido, pero de pronto se escucharía el sonido de algo desgarrando el aire. Y cuando voltearon a ver el lugar verían llegar a un toilet extraño con un casco de 5 picos y un cuerpo similar a un ovni y al mismo tiempo su información aparecía a su lado, nombre UFO Toilet, ocupación actual comandante de los Astro Toilets. Habilidades: velocidad hipersónica, visión calórica, ingenio desarrollado, armamento. Casco y cañón desintegrador. El UFO Toilet había aparecido frente a los titanes atacándolos, aunque su ataque fue inútil. También el contraataque de los titanes fue inútil, aunque después de eso el UFO no atacó y huyó, no sin antes soltar una risa escalofriante. Casi al instante de la huida del UFO al lugar llegarían varios Astro Toilets, cada uno con su información en un cuadro, pero eso no le importó a nadie ya que todas las miradas se enfocaban en un lugar. La energía se recolectaba dando inicio a la llegada de un ser gigantesco y así pasó un segundo después un ser de casi 200 metros de altura había llegado y al mismo su información se revelaba, nombre Astro Mortesip. Habilidades: velocidad hipersónica, capacidades físicas titánica, armas. Rayo desintegrador de alto nivel. Los astros al llegar no hablaron ni siquiera se burlaron, directamente atacaron. La destrucción fue masiva y debido a la situación el titán cámara debió morir para dejar huir al resto de titanes. Y eso dio inicio a la era Astro. No hubo toilet ni cámara que pudiera hacer algo, todos eran masacrados y todo parecía perdido, pero como siempre hubo ese rayo de esperanza siendo conformado por un grupo de cameramans mejorados con tecnología Astro Y. También a la nueva alianza con los toilets. Afuera de la pantalla, universo series de YouTube, universo Skibidi Toilet. En la base Toilet estarían varios personajes, pero los más importantes siendo la élite de la alianza y el científico Toilet. ¿Qué son esas cosas?, exclamaría con sorpresa el cameraman con destapacaños, el cual junto a varios más fue revivido. Son los Astro Toilets, seres de poder inmenso y una tecnología muy avanzada, y para que entiendas mejor, el Glitch Toilet era una variante incompleta de unos soldados más débiles, exclamaría el científico dejando a la sala sucumbían en un silencio sepulcral por unos segundos. Y hay forma de derrotarlos, dijo con seriedad el Big Television Man. Con poder actual solo seríamos molestias, sus soldados más débiles podrían arrasar a todos los toilets y cameramans existentes en segundos, así que solo queda esperar nuestra muerte. Esas palabras solo haría que el aire de la habitación se volviera más tensa, pero de la nada en la pantalla del Large Television Man aparecería la imagen del científico televisión. Tienes razón, no podemos ganar actualmente, pero sabemos lo que se viene, sabemos cómo perdemos a nuestros soldados, pero si unimos fuerzas podemos estar preparados. Por lo que he analizado, posiblemente vayan a llegar dentro de poco, necesitamos reunir a nuestros titanes ahora mismo, dijo con seriedad el científico de los TVS. Me agradas, tienes cerebro, acepto la propuesta, voy a comunicarme con Geman para que se reúna aquí, deberías hacer lo mismo con el titán televisión. Tienes razón, así que me retiró, diría con seriedad el televisión para luego apagar la comunicación, aunque mientras eso sucedía en el campo de batalla de los titanes pasaba una cosa diferente. Morí, esas fueron las palabras de shock del titán cámara al ver su muerte. No, esto está muy mal, exclamó con seriedad el titán televisión.
Bueno, lo admito, no me lo esperaba, dijo con sorpresa el G-Man. Espera, pero si esto pasa después de esta batalla significa que si luchamos vamos a ser atacados, diría con temor el titán Speakerman, dejando a tanto Toilets y a la Alianza con temor. Pero de pronto a los comunicadores de la Alianza y los Toilets les llegaría un aviso, siendo una alianza temporal con los Toilets. Bueno, ya escucharon, creo que estamos aliados, dijo con tranquilidad el híbrido musculoso. Lamentablemente sí, dijo con un suspiro de resignación la Camera Woman, eso no importa por ahora, escuchen Toilets, traten de llevarse todo lo posible de esta base, también saquen a los humanos, dijo con seriedad el G-Man. Sí señor, gritarían un grupo de Toilets empezando a hacerlo ordenado. Creo que debemos retirarnos, dijo con seriedad el Titán Televisión. Si nos vemos en la base, dijo el G-Man mientras se iba volando. Podemos confiar en él, después de todo era parte de ellos, dijo de forma desconfiada el Titán Cameraman. No nos queda opción, respondería el Titán Televisión para luego agarrar a los titanes y teletransportarse. Multiverso series de YouTube. Universo Skibidi y Zombie Spray, invasión a la base Speakerman. En la base actual de la Alianza el aire se sentía tenso, todos observaban a los astros con desconfianza. Vamos, por favor, en serio creen que éramos pacíficos, o sea vinimos del espacio, éramos Toilets diferentes, creo que era algo obvio, exclamó con aburrimiento la astroduquesa. Aún así ustedes me mataron en otro universo y eso no lo perdonaré, diría con seriedad el Titán Cámara alistando sus armas. No, espera, por ahora no los ataquemos, estamos en una mala situación, así que nos conviene su ayuda, diría con seriedad el G-Toilet, el cual a diferencia de antes estaba completamente bien y usando la X-18. Como sea, pero los estaré vigilando, dijo con seriedad el Titán Cameraman mientras retrocedía. Tranquilo, camarita, si te hubiera querido matar lo hubiera hecho, dijo de forma confiada la astro, pero sería callada por un golpe del G-Man. Que te soporte no significa que te deje insultarnos, así que cálmate, hablaría de forma fría el líder de los Toilets mientras se alejaba. Multiverso series de YouTube. Universo Skibidi Multiverse pre-derrota del Contra Titán. Eso es inesperado, diría con seriedad el G-Man observando la pantalla mientras a su lado estaba el comandante. Tienes razón, pero dudo que sea importante ya que no existen en nuestro universo, pero aún así podemos replicar su tecnología, podría sernos útil, dijo con seriedad el comandante. Sí, al parecer es bastante avanzada y útil, podría mejorar nuestras tropas a un nivel gigantesco, exclamó Kleiner con una sonrisa observando la tecnología de los astros. Mientras eso sucedía en un lugar escondido estaría el Contra Titán y Alpha observando la pantalla. Esos seres inferiores son interesantes, su tecnología es bastante buena, pero no importa, siguen siendo inferiores, exclamó con arrogancia la mujer, pero sin que ésta supiera el Contra Titán la observaba con agresividad. Quiero matarla, es molesta y débil, pero el maestro la quiere viva, así que no, pensaría el Titán mientras ocultaba sus emociones. Multiverso series animadas. Universo Haunted Hotel pre-llegada de los ocultistas. Vaya, eso es increíble, gritaría Esther con emoción. Dudo que eso sea increíble, exclamaría Ben con nerviosismo al ver toda la destrucción y muertes. Desde mi punto de vista es interesante ver otros mundos, aunque seguramente todos se arrodillarían ante mí, el gran Abaddon, diría el niño con su típica arrogancia infantil mientras estaba subido en una mesa. Abaddon, bájate de la mesa, dijo Katy con seriedad. Sí, mamá, respondería el niño bajándose de la mesa. Además concuerdo con Ben, esos seres son muy peligrosos, quién sabe lo que podrían hacer, diría Katy con seriedad. Tranquila, Katy, además son de otro mundo, tú solo sigue la onda, diría Nathan de forma relajada. ¿Cuál onda?, diría con confusión la mujer. Tú tranquila, ma, para eso estamos nosotros, para entender la onda, diría Esther. ¿Cuál onda?, diría aún más confusa la adulta, adentro de la pantalla. Gracias a las nuevas mejoras y a la ayuda de los Toilets serán capaces de luchar contra los soldados más débiles de los Astro Toilets, pero fácilmente fueron derrotados por un astro de nivel titán. Y ahí volvió el Titán Televisión, pero no venía solo, venía con la élite de los Television Mans y gracias a ellos lograron derrotar a los astros, aunque con daños pero siendo leves, pero aún así esa simple acción llamó la atención de los Astro Toilets y rápidamente el Titán Televisión fue acorralado por 3 Astro Impactors. Basuras patéticas, tráiganme a alguien de mi nivel, gritaría con confianza el Titán. Pero de pronto el aire cambió, una presencia se acercaba dejando ver a un astro enmascarado con un cañón en uno de sus brazos y al mismo tiempo su información aparecía: nombre astro Juggernaut, poderes hipervelocidad y fuerza titánica. Armas, escudo de plasma y cañón orbital capaz de destruir ciudades. La presión que infundía el Juggernaut era gigantesca, pero solo observaría al Titán Televisión. Esta vez no escaparás, exclamó el Juggernaut recordándole su mayor humillación de haber huido dejando morir al Titán Cámara.
El Titán Televisión solo lo observó por unos segundos para luego intentar teletransportarse, pero antes de que pudiera a una gran velocidad el astro Juggernaut le propinaría un golpe alejándolo varios metros. Rápidamente el Titán activaría su cuchilla de plasma y también su nueva habilidad, un escudo de plasma, aunque este no sirvió de mucho ya que de 2 potentes golpes el astro Juggernaut lo había desactivado. Pero el Titán Televisión reaccionó rápidamente y con su cuchilla de plasma le lanzaría un corte al Juggernaut, siendo poco efectivo y siendo rápidamente correspondido por un golpe del Juggernaut en su rostro desorientadolo. Eso lo aprovechó el astro para dar un giro con su cuerpo de 360 grados, dándole 2 golpes seguidos al Titán Televisión mandándolo contra el suelo de espaldas. Patético, exclamó el Juggernaut mientras recargaba su cañón para luego disparar una esfera roja de pura energía comprimida, pero para la sorpresa de la mochila jetpack del Titán Televisión saldría una tenaza agarrando el ataque. Sorpresa, diría el Titán dándose la vuelta mientras con su tenaza devolvía el ataque. El Juggernaut reaccionaría de manera rápida activando su escudo de plasma a tiempo para proseguido recibir de lleno el ataque, creándose una gran explosión junto a una inmensa onda expansiva que se llevó volando cuerpos de cameramans y astro toilets. Junto a varios trozos de la iglesia. Después de la explosión el Juggernaut se levantaría, pero sería rápidamente embestido por el Titán Televisión, pero solo le tomó unos segundos quitárselo y mandarlo a volar para luego usar su cañón, pero para su sorpresa en vez de su cañón tenía la cuchilla del Titán Televisión clavada en el lugar de su cañón. El astro voltearía a ver al Titán Televisión, pero lo único que vería sería al Titán Televisión recargando su cañón y disparándole, pero justo a tiempo lograría activar su escudo de plasma protegiéndose del ataque mientras volvía a crear una gran explosión. ¿En serio estás usando mi propia arma contra mí?, dijo el Juggernaut mientras se recomponía. El bebé va a llorar, diría con burla el Titán Televisión mientras en su pantalla aparecía una cara feliz. Nos vemos pronto, dijo el Juggernaut para luego darse la vuelta e irse a una gran velocidad. Afuera de la pantalla Multiverso Películas Universo Marvel, ganó, exclamó Visión con emoción para luego avergonzarse agachando la cabeza. Aún no controla eso, dijo Stark mientras observaba las pantallas. Lo intenta controlar pero a veces no puede, diría Wanda intentando defender a Visión, pero sería ignorada. Saben, en cualquier caso me preguntaría por qué están tan callados uno por el otro. Pero una pregunta, ¿acaso nadie va a preguntar por qué Hulk está afuera de mí?, gritaría Banner con terror mientras observaba a su lado viendo a Hulk, el cual estaba comiendo como animal. Bueno, no importa mucho, tú eres feliz siendo solo uno y Hulk también, no veo el problema, exclamaría Tony mientras seguía observando la pantalla. Tranquilo Banner, Hulk está bien, además dudo que haga algo malo estando nosotros aquí, diría Thor con tranquilidad. Eso espero, dijo el científico aún sin estar seguro. Tony, dime, ¿crees que si nosotros sufriéramos esa invasión podríamos detenerlos?, dijo con curiosidad el Capitán América. Bueno, si fuera la de los toilets sería fácil ya que a sus inicios no tenían buena tecnología, pero el problema es su canción, pero con suficiente tiempo puedo crear audífonos que los anulen y aún así que podamos escuchar, diría Iron Man con tranquilidad. Eso espero, pero ¿qué pasa con los astros?, dijo con curiosidad Steve. Bueno, si fueran los astros estamos jodidos, diría Stark sin ningún tipo de consideración. Vaya que motivador, diría con sarcasmo el Capitán América. Multiverso Series Universo Liga de la Justicia Ilimitada. Dime, Linterna Verde, ¿esos seres existen o mínimo existe información de ellos?, preguntó Batman de manera seria. Realmente no, y dudo que existan, su mundo es muy diferente, pero aún así deberé investigar, diría Linterna Verde de manera seria. Aunque lleguen aquí nosotros podemos detenerlos, diría Superman con confianza. Eso lo sé, pero aún así las víctimas serían masivas. Tranquilo Bruce, si llegan aquí nos aseguraremos que ni siquiera se acerquen al planeta, diría la Mujer Maravilla con confianza. Eso espero, murmuraría para sí mismo el héroe oscuro. Multiverso Anime Universo Boku no Hero. En la Academia Aua todo eran victorias y celebraciones, los estudiantes celebraban al ver cómo el Titán Televisión había ganado, todos estaban felices sin saber lo que venía. Así que ese es el titán más fuerte, se merece su título, diría Almik con una gran sonrisa. Lo admito, es fuerte, diría Endeavor con seriedad pero con aprobación. Algo anda mal, murmuraría Aizawa viendo la pantalla con un mal presentimiento. No te alteres, Aizawa ganó, ponte algo feliz, dijo el héroe número 1 con una sonrisa, pero Aizawa aún no podía quitarse ese presentimiento. Mientras eso sucedía en la ubicación de la Liga de Villanos todo era distinto. Es un cobarde, exclamó Shigaraki con ira. Qué patético, necesitaba de su arma para ser útil, eso es patético, exclamó Davi con burla. Es un cobarde, es el mejor personaje, dijo Tuice con su doble personalidad.
Y así eran los comentarios de los villanos, pero la cosa era diferente con Alforón. Él presentía algo diferente, sentía que iba a venir algo muy bueno, multiverso series animadas universo villanos. En la mansión de Black Cat estaría el elenco reunido viendo la pantalla. ¿Cómo es posible?, gritaría Black Cat mientras liberaba fuego a su alrededor. Jefecito, tranquilizarse, dijo con nerviosismo el Dr. Fluga. Cállate, cerebrito, ¿no ves lo guapo que está el amo cuando se enoja?, gritaría Demencia con una gran sonrojo. Estás loca, dijo Fluga. Lo sé, sonreiría Demencia. Multiverso series de YouTube universo Skibidi Bars post liberación del Tri-Titán. Vaya, así que ganó, dijo Computer Woman con poco interés. Mínimo ponte feliz que ese universo no haya perdido a nuestro titán, exclamó un Television Man con fastidio. Como sea, dijo la mujer con desinterés. Señor, usted no es el único que siente un mal presentimiento, diría en un murmullo el Big Computerman. Si yo también lo tengo, exclamó con seriedad el Computerman, aunque eso sucedía con los titanes era otra cosa. Como siempre soy el prota, dijo de manera arrogante el Titán Televisión. Bájale a esa arrogancia un poco, ¿no crees?, dijo con fastidio el Titán Speakerman. Vamos amigo, déjalo tener su momento de gloria, exclamó el Titán Cámara de manera relajada viendo cómo el Titán Televisión festejaba. Mientras eso sucedía en el espacio, los tres Triadians observaban la pantalla. Eso fue un poco interesante, dijo con desinterés el Triadian Naranja. Lo mismo digo, es entretenido pero no me interesa mucho, dijo el Triadian Rosa. Yo creo que debemos estar alerta, aunque sé que no existen esos tales astros. Los toilets se podrían mejorar así y posiblemente mejoren al emperador, exclamó con seriedad el Tri-Titán. Tranquilo amigo, nosotros podemos encargarnos de eso, exclamó el de color naranja con confianza. Multiverso series de YouTube universo Skibidi Toilet. En una zona deshabitada estarían reunidos todos los Astro Toilets observando la pantalla. Eres un cobarde, exclamó el UFO con ira observando al Astro Juggernaut. No puedo creer que seas nuestro compañero, diría la duquesa con frialdad. Y así eran las reacciones de los demás astros, pero el Juggernaut no respondió. Después de todo, él se conocía muy bien, él nunca huía de un combate adentro de la pantalla. El Titán Televisión se empezaría a retirar, pero de la nada atrás de él llegaría a una gran velocidad el Astro Juggernaut propinándole un golpe tirándolo al suelo. El Juggernaut no pararía ahí y seguiría golpeando al Titán Televisión mientras repetía solo una palabra. Esa palabra la repetía mientras seguía golpeando al Titán Televisión hasta que con la cuchilla del mismo Titán se la clavaría en la pantalla destruyéndola. Este es vuestro mejor soldado, exclamó el Juggernaut, pero sería atacado por el Titán Televisión que se movía aún con su pantalla destrozada. Pero el intento fue en vano, de un simple golpe el Juggernaut lo tiraría al suelo. Ríndete, resistirse es inútil, exclamó con frialdad el Juggernaut, pero de la nada escucharía el sonido de explosiones. El Juggernaut se daría la vuelta viendo cómo habían llegado un ejército de toilets, los cuales rápidamente habían eliminado a sus compañeros. El Juggernaut estaría confuso, pero este sería atacado por el G-Toilet para luego seguirlo en una persecución, y al mismo tiempo al lugar llegaba un Astro Carrier y a la vez el Titán Televisión se había teletransportado. La situación de la pantalla cambiaría a la base Televisión, donde llegaría el Titán Televisión muy dañado. Te lo dije, mírate cómo estás, exclamó el científico Televisión con seriedad. No importa, querías muestras, aquí hay, diría el Titán Televisión mientras dejaba el cañón del Juggernaut en una mesa. Espera. ¿Por qué no se cerró la puerta?, diría con miedo el científico. Afuera de la pantalla. El multiverso reaccionaba de diferentes maneras: sorpresa, terror, emoción, pero todos compartían algo, querían saber lo que seguían. Nadie había esperado el giro de los acontecimientos. Multiverso series de YouTube universo Murder Drones. Es un cobarde de mierda, gritaría Uzi al ver cómo el Juggernaut atacaba por la espalda al Titán Televisión. Acéptalo niño, esto es un combate real, no uno de mentira, diría ladrón más grande con aburrimiento. ¿Qué puerta?, diría con confusión el Murder Drone masculino. Creo que se refiere a la teletransportación, respondería Uzi con seriedad pero aún con un poco ira contenida. Entonces estás diciendo que algo evita que ese humo no desaparezca, diría V con curiosidad. Exacto, eso significa que están en graves problemas, diría Uzi con seriedad. Probablemente sí, pero dudo que sea tan grave, después de todo es el titán más fuerte, exclamó con aburrimiento la Murder Drone. Mientras eso sucedía con J y King eran cosas diferentes. Vaya, ese combate fue increíble, emocionada saltando, diría la pequeña Drone mientras brincaba de la emoción. Tiene razón jefa, diría J observando a King. Pero jefa, ¿usted cree que esos seres son fuertes?, preguntaría J con curiosidad.
Fuertes obvio lo son, pero ante mí son cucarachas, pero aún así serían buenos títeres, exclamó la chica mientras con sus dedos hacía movimientos como si estuviera moviendo unos títeres. Multiverso anime universo Dragon Ball. Eso es impresionante, gritaría una Saiyajin mujer siendo Caulifla. Tienes razón, murmuraría Kale para sí misma, pero aún así sería escuchada. Saben, tal vez esos seres sean de nuestro universo, ya que después de todo, por lo que escuche, el planeta Tierra de nuestro mundo fue destruido por una guerra. Tal vez fue esta guerra, exclamó un pequeño Saiyajin siendo llave. Me estás diciendo la verdad, diría Caulifla con los ojos brillando de la emoción mientras agarraba de los hombros a llave. Es verdad lo de la Tierra, pero de que existan ya es cuestionable, diría el Saiyajin nervioso por la cercanía. Oye hermana, y si mejor vamos a buscarlos nosotras, diría Kale observando a Caulifla. Tienes razón, vamos, gritaría la Saiyajin mientras salía volando siendo seguida por Kale. Mientras esto sucedía aquí en los 12 universos ocurrían cosas similares, todos querían saber si esa raza existía en su universo. Pero aunque esto sucedía aquí en los universos de Skibidi y Toilet, las cosas eran diferentes. Multiverso series de YouTube universo Skibidi y Toilet. En la base Toilet estarían reunidos los titanes Toilets y miembros de alto nivel de la Alianza. ¿Cómo lograron hackear nuestra tecnología?, exclamó el científico televisión con ira y un toque miedo. Eso no importa, si ellos lograron hackear vuestra tecnología, eso significa que ahora pueden atacar su base, diría el científico Toilet con seriedad. Pero eso no pasará, ya no hemos logrado reunirnos y los conozco bien, son arrogantes. Estas pantallas nos dará por lo menos unas horas para prepararnos y cambiar de ubicación nuestra base, exclamó con seriedad el G-Toilet observando a todos. Yo me encargo del transporte, diría el Big Television Man. Yo también lo haré, después de todo así terminaremos más rápido, diría el Titán Televisión con seriedad. Esta vez no tenía su arrogancia, después de todo vio como que por esa misma arrogancia casi lo matan. Bien, yo junto a varios cameramans y toilets intentaremos arreglar mi mecha, dijo el científico mientras salía volando siendo seguido por varios toilets y cameramans. Por el momento nosotros nos retiramos a mejorar, debemos estar listos para lo que viene, dijo el Titán Cámara mientras salía volando siendo seguido por el Titán Speakerman. Multiverso anime universo Suutemasu no Valkyrie primera ronda del Ragnarok. En el palco dioses estarían reunidas casi todas las deidades exceptuando algunas pocas. Esto sí es entretenido, diría Zeus con diversión observando la pantalla. Tiene razón señor, exclamaría Hermes con su típica serenidad que lo caracterizaba. Esto es divertido, me gustaría luchar contra ellos, dijo Thor con ansias de combate. Son débiles, no merecen mi tiempo, pensaría Odín con seriedad. Después todo esto no le importaba a él, ya que él necesitaba que el Ragnarok avanzara. Aunque esto sucedía en el palco de los dioses, en el palco de los humanos todo era diferente, todo estaba lleno de una aura sombría. Al parecer nos extinguimos, diría Tesla con melancolía. Eso parece, amigo, suspiraría Sasaki con resignación. Esto no puede ser posible, gritaría Okita exaltado. Lamentablemente así son las cosas, diría Jack el Destripador mientras tomaba té. Pero ¿por qué todos están tan tranquilos?, diría el chico con confusión. No es nuestro mundo, aunque sintamos pena no podemos hacer nada, exclamó el rey de Esparta con aburrimiento mientras fumaba. Pero se siente mal ver cómo dejamos de existir, diría el chico. Está mal, lo sé, pero si queremos que no pase eso en nuestro mundo debemos dar nuestro 100%, así no nos rindamos solo por ver esto, luchemos por el bien común, hijos míos, exclamó Adán haciendo que el ambiente sea más animado. Multiverso series animadas universo Ben 10. En el espacio, más específicamente en el hogar de los Celestial Sapiens, estos observaban las pantallas con interés. Después de todo, aunque ellos sabían casi todo de sus mundos, les daba curiosidad qué pasaba en otros universos. Esto es divertido a cierto punto, exclamó una celestial con una apariencia femenina. Tienes razón, saben, se me vino algo a la mente, ¿qué tal si creamos un universo con ellos de protagonistas y que obtenga alguien el Omnitrix? Sería interesante, exclamó otro celestial con apariencia masculina. Los demás celestiales al escuchar la propuesta se pusieron a pensar si era buena idea, pero realmente ninguno vio nada malo. Bueno, como dudo que alguien se oponga, crearemos ese universo, diría la celestial sapien más grande con emoción. Mientras eso sucedía a algunos metros de distancia estaba Agregor observando todo con miedo. Mierda, debo irme de aquí, diría el alien con miedo, pero de la nada este sería desintegrado sin que pudiera hacer algo, siendo el responsable un celestial sapien con armadura, siendo el gladiador galáctico. Buenas noches, insecto, exclamó el alien con frialdad. Adentro de la pantalla.
El Titán Televisión voltearía a ver su portal mientras la imagen cambiaba al otro lado del portal viéndose al UFO Toilet usando una extraña habilidad evitando que el portal se vaya para que al lado de él llegara una mujer astro y al lado de esta estaba un cuadro con su información. Nombre Astro Duquesa. Poderes velocidad hipersónica, fuerza titánica y visión calórica a través de ojos y boca. Armas escudo de plasma, tentáculos con rayos de plasma, látigo de plasma y núcleo. La duquesa llegaría y con sus tentáculos haría que estos entren al portal y agarren al Titán Televisión. No puedo moverme, exclamó el titán mientras era arrastrado hacia el portal y de este mismo salían varios astros impactors. Y así inició una invasión a la base Televisión, pero esta fue rápidamente retenida. Pero mientras eso pasaba aquí con el Titán Televisión, este estaba recibiendo latigazos de parte de la duquesa. Eso es todo, exclamó el Titán Televisión con burla. Tranquilo, ya viene lo bueno, diría la mujer apartándose mientras a su lado llegaba una especie de núcleo. Pero de pronto. Los gritos del Titán Televisión no parecían los de una máquina sino los de un ser vivo. El dolor era tan desgarrador, el titán sentía como el núcleo se clavaba en su cuerpo mientras aceite caía hasta que sus gritos cesaron. Pero había algo diferente, el Titán Televisión se levantó del suelo, pero era diferente, su núcleo antes morado ahora era de un color naranja. Sirve a tu nuevo amo, vigilante de la perdición, exclamaría el UFO Toilet mientras el Titán Televisión se terminaba de levantar y al mismo tiempo la pantalla se apagaba. El multiverso cayó en un silencio casi absoluto, pero las emociones eran similares: miedo, diversión, no incluso burla, pero la pantalla cambiaría mostrando un nuevo título llamando la atención de todos. Toda la gente que amé ya fue asesinada. Junto al título aparece un nombre: Kakashi Ataque. Fin de capítulo.